el corto yo lo terminé en junio del año pasado, pero no lo subí hasta este enero, porque realmente yo tenía muchas dudas y bueno, lo típico, pues oye, si no es bueno no lo va a ver nadie, tal, ¿para qué? ¿Para qué te vas a molestar? Encima, respecto a la versión que tenía, quería hacer cambios y tampoco, o sea, yo tampoco era nadie, es que el canal de YouTube lo creé para esto. Y nada, pues me gustaba ir al cine, sentarme allí y vivir la vida pues, de otras personas, vivir otras historias y poder evadirme un poco. Sí, es algo que siempre me ha gustado mucho. Está súper bien editado, el sonido y demás. ¿Eso habéis contado con gente externa a lo que es la escuela? ¿Hay alguna vivencia personal que hayas como querido plasmar en tu trabajo? Hoy nos acompaña Iván Otero, director del cortometraje Justicia. Hola, gracias por haberme invitado a este programa. Lo primero de todo, Iván, explícanos un poco quién eres y si has estudiado algo previamente relacionado con el cine, con lo audiovisual. Vale, bueno, yo me llamo Iván Otero. Ahora mismo soy estudiante de comunicación audiovisual en la Universidad Complutense y el año pasado terminé el grado de realización de proyectos audiovisuales y también pues director de este que es mi primer cortometraje y espero que haya más en el futuro. Esperemos que sí. ¿Y qué te llevó a estudiar realización y, bueno, después comunicación audiovisual? Bueno, pues el cine siempre me ha gustado mucho desde que era pequeño. No solo me llamaba la atención el hecho de ver películas, porque eso pues yo creo que le gusta a todo el mundo, pero bueno, para mí el cine siempre era, no sé, un refugio, porque bueno, yo cuando era pequeño no tenía muchos amigos y nada, pues me gustaba ir al cine, sentarme allí y vivir la vida pues de otras personas, vivir otras historias y poder evadirme un poco. Sí, es algo que siempre me ha gustado mucho. Comenzó simplemente como pues algo que me gustaba hacer, pues me gustaba ir al cine con mi padre y tal, pero llegó un momento que me di cuenta de que detrás del cine pues había una técnica, había unos autores. Me pasó cuando vi en un verano, cuando tenía 12 o 13 años, vi Rescate en Nueva York y La Noche de Halloween, que son dos películas pues que de trama son bastante distintas. Una cuenta la historia de un preso al que mandan a una Nueva York futurista a rescatar al presidente de los Estados Unidos y otra cuenta la historia de un asesino en serie que vuelve a su ciudad natal a matar gente. O sea que de trama no tienen mucho que ver, pero me llamó la atención y eso que era muy pequeño y tampoco conocía mucho, como yo no sabía muy bien, yo veía la palabra de director, pero no sabía muy bien qué hacía un director. Entonces me llamó mucho la atención que esas películas, pese a lo distintas que eran, tenían una estética en común, tenían una música muy similar, unos planos, unos movimientos de cámara que yo no sabía ni cómo se hacían, ni cómo se llamaban los planos, ni nada. Pero ver esas dos películas me hizo darme cuenta, y luego obviamente pues darme cuenta de que estaban hechas por el mismo señor, por John Carpenter, que fue probablemente el primer director que realmente vi que había un trabajo ahí detrás y que había alguien que hacía las películas. Y nada, pues ahí nació mi pasión. Comencé a ver, primero vi todas las películas de John Carpenter, Asalto a la comisaría del Distrito 13, La Cosa, bueno, Rescate en Los Ángeles, muy buenas todas ellas. Y luego pues comencé a descubrir otros directores, pues Tarantino, Spielberg, Christopher Nolan, los más conocidos y los mejores. Y entonces pensé, ¿y por qué no puedo hacer yo esto? Yo desde pequeño también siempre me ha gustado mucho hacer películas o vídeos pues, con amigos o con peluches. Hacía muchas películas con peluches. Y desde entonces pues comencé a intentar tomármelo un poco más en serio. Y luego, cuando hice el grado, pues tenía que hacer el corto como proyecto de la asignatura de cine. Y bueno, pues fue una gran suerte poder hacerlo y luego pues que lo haya visto gente en YouTube. Vale, ahora que nuestros oyentes saben un poco de dónde vienes, tus gustos, cómo empezó, nos gustaría saber cómo surgió la idea, o sea, supongo que será para un trabajo de clase, pero cómo nace la idea. Y un poco que cuentes de qué va tu corto. Vale, bueno, mi corto va de un hombre que vuelve para vengarse de un antiguo amigo. Es una historia pues clásica, o sea, es bastante... Es un tópico del cine, pero bueno, yo quería darle mi toque. Mi intención era escribirla como una historia de una película western, pero por razones obvias, al ser un proyecto de clase y contar con únicamente los medios, por las cámaras y material que había en el centro donde estudié, pero no tenía yo manera de poder recrear un poblado del oeste, ni de poder vestir a la gente de cowboys, ni nada. Entonces intenté hacer una historia pues de venganza, de traición, con el espíritu del western que a mí me gusta y como yo quería hacerla, pero adaptándola al mundo actual, a personas actuales y también con un mensaje positivo.
e intenté sobre todo pues mostrar un poco, hablar del perdón y de la esperanza. Cuando hicimos el proyecto en clase, cada alumno tenía que escribir un guión y presentarlo ante todos y se elegían 4. Yo tuve la suerte de que el mío fue elegido y nada, pues así se hizo, o sea, y fue un placer todo y sobre todo que la gente lo haya visto y la gente que me ha dicho que le ha gustado y tal, pues eso ya significa mucho para mí. Sí, la verdad yo lo he visto, además me lo he vuelto a rever para hacerte la entrevista hoy y es una pasada. Y de todo este proceso que nos comentas, ¿cuál es la parte que has disfrutado más de todas? La parte que he disfrutado más, Sí. pues ahora viéndolo pues, con el tiempo y con la perspectiva de los meses, porque el corto se rodó a finales de 2024, pues el rodaje fue increíble. Yo en aquel momento pues estás con todo el estrés de tener que terminar porque había que rodarlo en 2 días y claro, surgen todos los problemas del mundo, pero ahora lo recuerdo como algo muy, muy bonito porque, bueno, era mi primera vez, la verdad es que yo pues eso, había dirigido a mis peluches y a mis tíos, pero vamos, que no tenía ningún tipo de experiencia. Tuve la suerte también de encontrar actores fantásticos que fue muy fácil trabajar con ellos. Y yo creo que el resultado fue bueno porque todo el mundo pues trabajó en equipo y aquellos 2 días pues fueron bastante productivos. Pero vamos, que he disfrutado todo. Y también creo que todos los mejores momentos fue el día que lo subí a YouTube y de repente vi que 200 personas lo habían visto en como 10 horas, que yo realmente no esperaba ni que tuviera 200 en la vida. Entonces pues me sorprendió bastante y fue una grata sorpresa. Vemos que pues, le tienes mucho cariño a este corto. Nos gustaría saber cuál ha sido pues, la parte que más se te ha dificultado, si ha habido alguna. Todas. O sea, supongo que grabarlo en dos días, pues complicado. Sí, bueno, 2 días y sobre todo que fue 1 día y medio porque la primera mañana la perdimos porque los cables no funcionaban de sonido y bueno, estuvimos con los actores que la verdad que se portaron muy bien porque estuvimos en la calle, era diciembre, pasando un frío bastante importante, 4 horas, pero 4 horas exactas además, esperando a los cables, pasando frío, pero bueno, al final, cuando las cosas salen bien, pues bueno, te olvidas un poco de esos detalles que en aquel momento te lo hacen pasar mal. Y bueno, también pues todo, la preproducción hubo problemas porque para empezar íbamos a hacer un casting y contábamos con 28 actores, de los cuales se presentaron 3 al casting. Entonces ya estábamos a 3 semanas de rodar sin actores y bastante fastidiado todo, pero bueno, al final pues no sé cómo, pero las cosas terminan saliendo. Si todo el mundo trabaja, las cosas funcionan. Entonces pues bueno, problemas hay siempre, pero sí, se encuentran soluciones. Eso. Sí. Y ahora que comentas lo del tema de los actores, teniendo en cuenta que lo habéis hecho a partir del grado superior, entiendo, de realización, ¿cómo es este procedimiento para conseguir actores? Porque entiendo que a lo mejor no disponéis como de dinero para pagarles. No. ¿O sea, les ofrecéis algo a cambio? No, ellos lo hicieron gratis. Bueno, la comida sí les dimos, pero vamos que nada más. En una página, creo que era Starring, pues pusimos un anuncio, se presentaron actores, un montón, ya os digo, vinieron 3. Y de los que se presentaron a este casting, cogimos a 2 para nuestro corto. Y luego los otros 2 salieron del casting de otro corto de otros compañeros que no los habían seleccionado para el suyo, pero que vieron que eran muy buenos y tal, y nos los pasaron, por así decirlo, al nuestro. Entonces, pues al final es hablar con la gente y conseguir sacar todo debajo de las piedras para poder rodar y llegar en la fecha prevista. Se deberían de valorar más los trabajos de universidad o de grado porque llevan mucho curro y además sin nada de dinero. Claro, bueno, a ver. Se dice poco eso. El colegio sí tenía buenas cámaras para iluminar y todo eso, estaba muy bien, pero para el tema de los actores pues era buscar lo que con 0 euros, alguien que estuviera dispuesto a venir 2 días, a estar ahí trabajando y a estar aguantando problemas de estudiantes. Sí, de estudiantes, claro que sí. Yo también viéndolo, que lo he visto, como que hablas principalmente de 2 temas en tu proyecto, que son la justicia y la traición. ¿Hay alguna vivencia personal que hayas como querido plasmar en tu trabajo? A ver, todos nos hemos sentido traicionados alguna vez, ¿no? Todos hemos confiado en alguien, que eso pues sí. No soy nada original, pero hemos confiado en alguien y hemos visto cómo esa persona nos ha fallado y todos a la vez hemos fallado a alguien.
Eso está, yo creo, en la naturaleza humana, el exigir mucho y luego dar poco. Entonces me interesaba mucho ver cómo alguien podía acumular odio durante años porque ese odio no se va. Porque yo, sinceramente, es lo que creo, que el odio, pues, se hace una bola y se acumula, y pasar página a veces es muy complicado, y este hombre pues vuelve de la cárcel para matarlo. Pero bueno, al final también plantea la pregunta de qué es la justicia, de si realmente lo hubiera matado, ¿a quién está beneficiando? ¿Qué punto positivo tiene eso? La justicia siempre ha sido uno de los temas que más me interesan, porque creo que es uno de los temas que más escasean en la sociedad, porque me parece que a veces nos centramos tanto en ser buenos que olvidamos ser justos, y creo que nos deberíamos plantear a veces un punto de vista general de las situaciones y ver realmente qué merece la pena y qué no, y a quién estás haciendo daño y quién va a sufrir las consecuencias de algo que hagas tú, aunque sea por quedarte tú tranquilo y por satisfacer esas ansias de venganza. Por eso también habla del perdón, el corto, de cómo puede ser posible, aunque sea por circunstancias externas, llegar a entender eso y a darse cuenta de que has perdido el tiempo y de que has estado acumulando un odio que no te va a llevar a ningún sitio. O sea, realmente tu intención con el corto es la de hacer que la gente entienda que se puede perdonar a pesar de que le hayan hecho algo tan grave como, bueno, pues traicionarle, ¿no? Y llevarle a la cárcel su mejor amigo. Claro, claro. A ver, yo creo que el perdón es importante. El perdón es importante por eso mismo que he dicho, porque a veces te das cuenta de que odiar no te va a llevar a ningún sitio bueno. Odiar realmente, más que hacer daño a la otra persona, te hace daño a ti y te crea un malestar que no... Aunque en este caso pueda estar justificado por la situación que se ha vivido, realmente yo lo que creo que a veces en la vida hay que hacer es darse cuenta de las cosas y darse cuenta de lo que te beneficia a ti más como persona y de lo que el daño que puedes estar haciendo a otras personas. Entonces, por eso me parece que lo más interesante de este proyecto era plantear la pregunta, sobre todo a la gente que lo esté viendo, y que se pongan en la situación del personaje y bueno, que piensen pues qué habrían hecho ellos. ¿Dirías que esto que hemos estado hablando ahora es lo que principalmente te gustaría que el público se llevara de tu trabajo? Bueno, eso, el hecho de sentirse involucrados, de sentirse parte de la historia, eso claro que me interesa. Al final las historias, pues cuanto más las vivas y cuanto más personales las sientas, porque hay historias que aunque te las esté contando la persona que ni te conoce, al final las sientes tú, porque todos somos más parecidos de lo que nos gustaría reconocer. Entonces tú mismo sientes esas vivencias. Pero no solo eso, a mí me gustaría, no sé cómo decirlo sin que suene, no quiero que suene pretencioso, pero que la gente que lo vea y le guste, que se acuerde, porque al final todos vemos muchas películas, mucho contenido audiovisual hoy en día, aunque bueno, llamarlo contenido no me gusta demasiado, pero bueno, al final es contenido. Todos vemos muchas obras audiovisuales y a veces el momento nos puede engañar, porque las ves en unas circunstancias, te puede gustar o la puedes odiar incluso, pero luego las mejores películas son de las que te acuerdas, no necesariamente las que más te han gustado en el momento o las que más has vivido o disfrutado en el momento. Las mejores películas son de las que luego te acuerdas y 5 años después te acuerdas de un diálogo, de un plano, de una nota de la banda sonora. Esas son las mejores, aunque en el momento no te gustaran tanto. Por eso ha pasado tanto en la historia del cine, películas que pasaron a lo mejor un poco sin pena ni gloria, pero que luego un grupo bastante numeroso de gente reivindica. Y esas son para mí las mejores películas, las que sobreviven al paso del tiempo, porque al final todo es muy momentáneo hoy en día. Hay películas que a lo mejor una semana no se habla de otra cosa, pero luego todo el mundo se olvida de ella. Y yo creo que en este mundo que se hace tanto y todo tiene una vida tan rápida, pues que si alguien, con que una persona se acuerde del corto, para mí eso sería lo más importante. Vale, Iván, y ahora una pregunta, te quería decir, o sea, porque yo entiendo que el grado que habéis hecho es únicamente realización o tocáis más ramas dentro del mundo audiovisual. A ver, realización, pero también veíamos cosas de tele, de teatro, de Sí. medios técnicos, o sea, un poco variado, pero eso centrado en la realización. Sí, porque me da curiosidad, porque viéndolo hoy por la mañana está súper bien editado, el sonido y demás. ¿Eso habéis contado con gente externa a lo que es la escuela o
con ayuda de profesores habéis conseguido sacarlo adelante? O sea, con los profesores que nos enseñaron bastante bien, y también algo que se aprende mucho para hacer cine es viendo películas. Entonces, para preparar el montaje se prepara, al menos yo lo hice antes de rodar, me preparé un storyboard plano por plano de cómo iba a ser, basándome en películas, pues en Misión Imposible, en Malditos Bastardos, pero no sé, películas que me gustan y cogiendo ideas, porque al final yo creo que se aprende haciendo y se aprende viendo muchas películas. Es la mejor manera de aprender a hacer cine, y de luego cuando llegas a montarlo todo, de conseguir saber qué quieres contar y qué tienes que dejar y qué tienes que quitar. Eso, yo creo que la mejor manera de hacerlo es con intuición y viendo muchas películas, y yo he visto muchas películas. Me gustaría mucho ver ese storyboard. Sí, A ver, A ver. a ver tus dotes artísticos. No soy Picasso, pero bueno, Pero se te intenta. acercas, te acercas. Y para lo que se necesita va bien, así que... Y una pregunta que todos los oyentes estamos deseando que nos respondas. Una pregunta para Iván, no Iván director. ¿Qué es más importante para ti, Iván? ¿El perdón o la justicia? Para mí, la justicia. Pero yo creo que el problema es que la justicia al 100% es algo completamente inalcanzable. Siempre va a haber alguien perjudicado, siempre. O sea, en cualquier situación, en cualquier caso que salgan las noticias, es complicado ver realmente qué de verdad... Y en el mundo que vivimos hoy en día, con la inteligencia artificial y con la cantidad de noticias que salen al segundo, ya casi la verdad tampoco existe. Entonces, si no existe la verdad, ¿cómo va a existir la justicia? Entonces, como es algo inalcanzable, creo que sería algo maravilloso poder verlo, aunque fuera por un minuto, pero yo creo que es imposible. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Y por eso me parece un tema muy interesante para el corto. Buena respuesta, buena Sí, respuesta. sí, No sí, esperábamos menos de ti, ¿no? Y para finalizar, ¿es este proyecto un punto de partida para futuros proyectos? O sea, ¿qué tienes pensado de futuro, de Iván? Eso espero. Director. Ivo. Eso Ivo, espero y Ivo, cuéntanos. deseo que... Bueno, estoy trabajando en el siguiente corto, que espero rodar dentro de poco. Este proyecto es bastante más personal, es muy personal. Es un corto con toques de terror, pero la historia y los temas que trata sí que me tocan mucho y son muy, muy personales. Este sí que espero también poder llevarlo a algún festival. Sí, eso te quería preguntar, si habías pensado llevar algún festival. Sí, este no lo lleva a festivales porque, a ver, el corto yo lo terminé en junio del año pasado, pero no lo subí hasta este enero porque realmente yo tenía muchas dudas y, bueno, lo típico, pues oye, si no es bueno no lo va a ver nadie, tal, ¿para qué? ¿Para qué te vas a molestar? Encima, respecto a la versión que tenía, quería hacer cambios, le añadí una música original que hizo un compañero a que le estoy muy agradecido, porque el corto no tenía música originalmente. Entonces quise hacer todos esos cambios, pero claro, a mí me daba un poco de miedo, me daba un poco de cosa, porque yo nunca, o sea, es que no tenía ni redes sociales, me abrí Instagram, TikTok para poner cosas del corto, y sigo sin saber muy bien cómo funcionan tanto Instagram como TikTok, pero bueno, pues me voy adaptando. Y el día que lo subí, pues fue un paso que me daba un vértigo, porque claro, lo subes ahí, lo ve la gente, y la gente que te conoce, te comenta. Encima, pues bueno, yo siempre he sido muy tímido, pero mira, había que hacerlo. He ido mendigando visualizaciones a todo el mundo que he podido, en la farmacia, en el dentista, en todas partes que he podido mendigar. Y bueno, y las más de 2.000 personas, casi 3.000 ya que lo han visto, que es que era algo totalmente inesperado. Pero totalmente inesperado. Yo jamás... De hecho, yo cuando lo subí dije, bueno, pues esto tendrá igual pues 25 o 50 y estará bien, bueno, pues para ser el primero. Sí, está bien. Y tampoco... O sea, yo tampoco era nadie. Es que el canal de YouTube lo creé para esto, entonces no me lo esperaba y por eso tengo ya muchas ganas de hacer el siguiente, de subirlo y de ver si a la gente le gusta. Eso seguro, Eso lo damos por seguro. hecho. Pues muchas gracias, Iván, por acompañarnos hoy y compartir pues tu trabajo. Bueno, gracias por haberme invitado. También podéis... ¿dónde podemos ver este corto? Bueno, lo podéis ver en mi canal de YouTube, que se llama Iván Otero Tal. Si buscáis Iván Otero Tal o Iván Otero Justicia, os sale. A ver lo lejos que puedo llegar con esto, porque, bueno, yo no esperaba llegar hasta el punto en el que ha llegado el corto en un mes y medio, pero todo lo que sea sumar visualizaciones y sumar suscriptores y gente que lo vea y gente que le guste y que comente y tal,
pues eso enriquece mucho el canal, enriquece mucho el corto y eso me sirve a mí también, me apoya mucho para, pues eso, de cara a futuros proyectos. No solo, pues si tengo que... hablas con un actor o hablas con alguien que quieres que trabaje en tu proyecto, ya tienes algo que enseñar, ya eres alguien, ya no eres solo alguien que quiere hacer un corto, ya eres alguien que ha hecho un corto, que lo ha visto la gente, que a ver, que son 2.000 personas, que tampoco Bueno, soy bueno, Spielberg 2.000 aquí, personas. personas son 2.000 pero, personas. pero bueno, 2.800. 2.800, que no soy Spielberg ni nada, pero así ya tienes algo que enseñar y ya ven que vas en serio. Y ya no es como cuando eras un estudiante, que es como, bueno, hay estos que monos estudiantes ahí que están haciendo un cortito, bueno, venga, va. No, ahora ya es como que Son cosas mayores, te sí. tomas las cosas mucho más en serio y el siguiente proyecto que tengo es un guión que me gusta bastante más y que tengo muchas ganas de hacer y sobre todo de hacer bien. Y seguro que pasaré por algún festival antes. Y Sí. nosotros de verlo. Esperemos que cuando salga este corto estemos Sí. aquí para entrevistarte otra vez. Y también te pueden encontrar en TikTok y en Instagram, ¿no? Sí,